Nunca imaginé que llegaría a revelar esto. No obstante, la vida tiene formas asombrosas de guiarte hacia senderos inesperados. Mi nombre es Valeria y tengo 48 años. Desde que tengo memoria, he sido la única encargada de velar por el bienestar de mi hijo Tomás en mi rol de madre soltera. En la actualidad cuenta con 25 años y hemos mantenido una estrecha conexión, siendo únicamente nosotros dos los que hemos afrontado unidos los retos que la vida nos ha presentado. Esa noche sucedió algo que todavía no logro entender completamente. Tras dedicarse con ahínco a sus tareas y pasar extensas horas estudiando, Tomás se mostraba totalmente exhausto. Expresó que no se sentía bien. Le di la oportunidad de relajarse un rato en mi cama. En una noche fría, la casa se sentía más helada de lo normal, así que la envolví con una manta cálida. Al principio, todo transcurría de manera habitual, una madre cuidando del bienestar de su hijo para asegurarse de que estuviera contento. Al sentarme junto a él, Tomás se acercó y se cubrió con la manta, como si buscara mayor calidez. Cuando era pequeño, sus brazos me abrazaban con ternura en busca de consuelo, buscando refugio en mi presencia, tal como solía hacer en mi infancia. Al principio no le di importancia, pensé que solo necesitaba algo de respaldo emocional, así que no le di importancia. La calidez que desprendía su cuerpo y su respiración constante me resultaron inesperadamente reconfortantes. En un momento de serenidad, notaba como su respiración se ralentizaba gradualmente, como si estuviera a punto de quedarse dormido. En total silencio estaba la habitación, lo que me dejaba escuchar con claridad los latidos de mi corazón resonando en la tranquilidad. Me mantuve quieto en ese sitio, sin intervenir, pensando que solo era una madre ofreciendo a su hijo la tranquilidad que necesitaba. No obstante, posteriormente, Tomás se movió de nuevo, acercándose más todavía debajo de la manta. Al percibir su abrazo a mi alrededor, permanecí estática por un momento, sin tener claro cómo reaccionar. Por una parte, me tentaba la idea de retirarme y decir algo sin importancia para reducir la tensión. Sin embargo, decidí mantenerme callado. En ese momento, una atmósfera cargada de tensión se hizo presente a mi alrededor, confundiéndome y perturbando mi mente y mis sentimientos. Observé cómo se movía nervioso debajo de las mantas, seguramente tratando de encontrar una postura más agradable. Comencé a experimentar un aumento en el ritmo de mi corazón. Intenté conservar la calma, repitiéndome que no tenía relevancia, que ni siquiera me daba cuenta. No obstante, a medida que pasaba el tiempo, mis pensamientos comenzaron a inquietarse de maneras imprevistas. Nuestra temperatura emocional aumentó significativamente y me encontré inmersa en una combinación única de emociones. Sentía confusión, malestar y una ansiedad que me dificultaba respirar adecuadamente. Tomás permanecía cerca, respirando con normalidad, mientras el silencio en la habitación me resultaba abrumador. Sentía la necesidad de distanciarme un poco y modificar mi ubicación. A pesar de ello, me resultaba difícil hallar la manera correcta de explicar mi decisión. Posteriormente, se movió con delicadeza y levantó la cabeza para encontrarse con mi mirada. No lograba descifrar el misterio que guardaban sus ojos al mirarlos. Una persona amable, curiosa y resuelta. Experimenté un intenso impulso de cuidado, velando por su bienestar. Permaneció en silencio, pero su rostro reflejaba dudas sobre el desarrollo de la situación. Traté de dibujar una suave sonrisa con la intención de aligerar la tensa situación. No obstante, únicamente conseguí que la ausencia de sonido fuera aún más notable. Colocó su mano con delicadeza sobre mi brazo, acariciando mi piel con despreocupación mientras sus dedos se deslizaban suavemente. Tan pequeño y frágil era, sin embargo, la impresión que causó fue similar a una sacudida eléctrica. Cada leve desplazamiento generaba una impresión eléctrica en mi ser que era imposible de ignorar. Intenté mantener un patrón constante en mi respiración, con la ilusión de que no notara lo acelerado que latía mi corazón. No sabía cómo actuar adecuadamente frente a la situación, me sentía desorientado. En ese momento de calma profunda, me sentí completamente envuelta en la conexión que teníamos. Era imposible describirlo, simplemente estaba allí, en silencio, y era imposible no notarlo. Creí que era solo una madre consolando a su hijo. No obstante, durante la tranquilidad de ese instante, estando solo debajo de las sábanas, mis pensamientos se deslizaban sin control. La silueta que identificaba como mi hijo provocaba en mí una emoción más profunda, una conexión que me resultaba nueva, una mezcla de sorpresa y cariño que me mantenía junto a él sin poder moverme. Tomás se mantuvo a mi lado.
buscaba apoyo emocional apoyando su mano en mi brazo. Su respiración era constante, los ojos cerrados de nuevo, lo que me llevó a preguntarme si se había quedado dormido. Luego, su mano se movió lentamente hacia arriba por mi brazo, causándome un escalofrío. Al despertar, me topé con su penetrante mirada y me quedé sin poder moverme. Con una mirada inquisitiva en sus ojos, parecía dudar si todo estaba correcto, si sentía la misma curiosidad especial que él. Susurré el nombre de ese individuo. Mi voz apenas es audible. Mi propósito era terminar con esta situación, apartarme de ella, pero me era imposible moverme. La tensión en el entorno era palpable, como si se estuviera gestando una tormenta en silencio, y ninguno de los dos pronunció ni una sola palabra. En el ambiente se percibían sentimientos no dichos, frases silenciosas que ninguno de los dos lograba articular. Acto seguido, como si fuera la cosa más normal del mundo, se inclinó aún más. Mientras mi corazón latía con fuerza, mi mente se llenaba de ideas contrapuestas. A pesar de mis esfuerzos, no pude distanciarme. Me sentí en medio de un dilema emocional al tener que equilibrar mi rol de madre con las emociones inesperadas que surgieron. Cuando su rostro se aproximó al mío, mi respiración se detuvo y todos mis pensamientos racionales desaparecieron, dejando solo ese momento. Con suavidad, la mano de Tomás descansó en mi hombro, sus dedos se quedaron inmóviles como si él también estuviera dudando. La atmósfera exterior se desvanecía, dejando solo la sensación reconfortante que irradiaba de su ser y el continuo ritmo de su respiración. Busqué calmar el caos en mi mente al optar por cerrar los ojos. Opté por alejarme, terminar con la cercanía que se volvía agobiante y desconcertante. No obstante, en ese instante, su mano rozó suavemente un mechón de mi pelo. Esa pequeña y tierna acción provocó una fuerte punzada en mi corazón, desatando emociones que no puedo expresar con palabras. Al despertar, me encontré con su mirada tierna y penetrante, la cual despertaba en mí un sentimiento de cariño nuevo y desconocido. Se encontraba a una distancia tan corta que podía percibir claramente cada detalle de su cara, las suaves marcas en su nariz, la curvatura de sus labios, el momento en que nuestros ojos se cruzaron. La expresión de fragilidad en su cara era parecida a la mía, lo que me hizo percatarme de que él estaba tan desorientado como yo en ese momento. Nos quedamos en ese sitio sin movernos, como si el paso del tiempo se hubiera detenido por completo. En un estado de confusión y duda, mi mente se veía abrumada, mientras que mi cuerpo se mantenía estático, sin querer moverse. Sentía una profunda unión con él, ese hombre al que había asistido. No obstante, en ese momento, me parecía una persona completamente diferente a mi percepción. Tomás decidió retroceder un poco al percatarse de que tal vez era conveniente tomarnos un descanso. Apartó la mirada, con las mejillas encendidas, y dejó escapar una risa nerviosa mientras se frotaba la nuca. De pronto, recobré la conciencia y me di cuenta de lo cerca que habíamos estado el uno del otro. Respiré hondo, sintiendo alivio al notar que la tensión en el ambiente empezaba a desaparecer. De forma tranquila, manifestó su pesar a su madre, evidenciando inseguridad en su tono de voz. No quería que la situación se tornara incómoda, prefirió no encontrarse con mis ojos. Las palabras vacilantes que pronunciaba mostraban una batalla interna parecida a la mía. Quería ofrecerle apoyo y asegurarle que todo estaba en orden. No obstante, las palabras se atascaron en mi garganta. Después de un largo periodo, sentí malestar estando cerca de mi hijo. Le recordé con una sonrisa que todo estaba bajo control y que podía confiar en mí, dándole una palmada en el hombro. Con una voz tranquila y firme, le dije a Tomás, a pesar de notar cómo mi corazón latía con fuerza. Llevamos bastante tiempo solos, sin compañía. Es posible que ambos estemos un poco confundidos cuando nos veamos. En su expresión se notó un destello de serenidad. La atmósfera dentro de la habitación comenzó a tornarse más tranquila. El individuo de mayor estatura entre nosotros experimentó una sensación de ligereza en el momento en que la campana hizo su sonido. El inesperado ruido nos tomó por sorpresa, llevándonos de vuelta al presente de forma brusca, como si fuera una ráfaga súbita. Enseguida me puse de pie, mostrando gratitud por la interrupción. Mientras me acercaba a la salida, mis piernas temblaban, tratando de calmar la intensa mezcla de emociones que se agitaba dentro de mí. Al abrir la puerta, nos topamos con Alejandro, nuestro vecino, que estaba parado allí con una sonrisa familiar y radiante que resaltaba en su rostro.
Siempre se ha destacado la amabilidad de Alejandro, quien es conocido por ser un vecino dispuesto a colaborar en la limpieza de la nieve y en cualquier otra tarea que necesite ser resuelta. Anoche noté algo diferente en cómo sus ojos se posaban en mí. Saludó a Valeria con amabilidad al pronunciar su nombre. Pensé en acercarme para verificar si necesitabas algo con la llegada del clima frío. En caso de que haya algún problema con la calefacción u otra circunstancia, me alegrará poder ayudar. Aunque sus expresiones fueron coloquiales, su actitud transmitió calidez, generando en mí una sensación de serenidad total. Regresando a la realidad tras lo que parecieron ser varias horas. Respondí con una sonrisa, mostrando agradecimiento a Alejandro, a la vez que mi voz adquiría mayor confianza. En los últimos días, la temperatura en casa ha sido un poco baja. Sería de mucha utilidad. Cuando Alejandro llegó, vi a Tomás esperando en el pasillo con una mirada que resultaba enigmática. Permaneció en silencio, pero su expresión visual llenó la atmósfera con una tensión peculiar. Mientras observaba a la persona, me pareció distinguir brevemente un destello en sus ojos, una expresión que parecía reflejar envidia, pero desapareció tan rápidamente como apareció. Esa idea me inquietó, me hizo reflexionar sobre si detrás de su falta de palabras había algo que prefería ocultar. Mientras daba vueltas por la casa, Alejandro revisaba el sistema de calefacción y charlaba conmigo mientras yo trabajaba. En nuestra charla, abordamos asuntos como el clima, el vecindario y otros temas comunes, sin poder quitarme de la cabeza la sensación de la presencia de Tomás. Guardó silencio, manteniéndose cerca y observándonos fijamente. Su presencia irradiaba una intensidad que agudizaba el ambiente, como si hubiera una pregunta sin decir suspendida en el aire. Al intentar armonizar la amabilidad de Alejandro con la constante vigilancia de Tomás, me vi inmerso en un conflicto interno. Después de un corto momento, Alejandro se volvió hacia mí con su característica sonrisa acogedora. Valeria, todo parece estar correcto, pero si requieres ayuda, no dudes en contactarme. Mientras lo acompañaba hasta la salida, le di las gracias a Alejandro. Al momento de cerrar la puerta al salir, el silencio que se apoderó de la casa pareció más espeso que antes. Al voltear, Tomás se mantenía inmóvil, con los brazos cruzados y una expresión seria en su rostro. Tomás, ¿estás bien? Pregunté con suavidad acerca de cómo estaban colocados los elementos, tratando de entender lo que pensaban. Inclinó los hombros y bajó la vista al suelo. Me encuentro bien, no esperaba ver a Alejandro, eso es todo. Quería comunicar de manera más profunda para poder acortar la singular brecha que existía entre nosotros. No obstante, previo a conseguirlo, él caminó junto a mí y se encaminó hacia su habitación. Después de marcharse, la puerta se cerró suavemente, dejándome a solas con una mezcla desconocida de emociones. Sensación de alivio, confusión y una percepción indefinible de algo que queda por hacer. Mientras mis pensamientos se agitaban, mi mirada se posó en la puerta. Era difícil expresar con palabras la emoción que experimentaba en mi corazón, una mezcla de arrepentimiento, anhelo y duda sin respuesta clara. Di la vuelta y me dirigí hacia mi habitación. Mientras me encontraba en el borde de la cama, repasaba una y otra vez en mi mente los acontecimientos de esa noche. La complicidad que Tomás y yo habíamos cultivado, la forma en que sus ojos se fijaban en Alejandro y la creciente tensión entre nosotros a medida que pasaba el tiempo. No podía continuar eludiéndolo para siempre, aunque tampoco sabía cómo enfrentarlo. Justo en ese instante, un suave golpe en mi puerta interrumpió mis pensamientos. Al preguntarme si era Tomás, mi corazón comenzó a latir más rápido. Le pedí que continuara, tratando de mantener un tono de voz firme. La puerta se abrió y ahí estaba él, de pie en la entrada con una expresión enigmática que no podía entender. Entró en silencio y cerró la puerta suavemente antes de sentarse a mi lado en el borde de la cama. En un momento determinado, ambos guardaron silencio sin decir nada. La falta de comunicación entre nosotros pesaba mucho, contenía todo lo que habíamos guardado en silencio, un peso que los dos sentíamos, pero no sabíamos cómo aliviar. Con una voz suave y apenas perceptible, finalmente dio inicio. La figura materna. La situación actual me tiene desconcertado. Pido disculpas si hice que la situación se volviera incómoda en el pasado. Solamente yo. Al mirar sus manos, sus expresiones vacilaron y su voz se apagó. Extendí mi brazo y posé mi mano sobre la suya, dándole un suave apretón con la esperanza de aliviar la tensión. Pregunté con suavidad por la situación de Tomás. Tal vez los dos estemos un poco confundidos en este instante.
La prolongada soledad puede provocar confusión en ciertas situaciones, ya que hemos estado solos durante mucho tiempo. Asintió tranquilamente, concentrándose en sus manos. Después me miró fijamente, con los ojos llenos de emociones que me resultaba difícil entender. Se sentía una fragilidad acompañada de tristeza y desconcierto. En lo que a mí respecta, comenzó a hablar con un leve temblor en su voz, como si titubeara al finalizar su pensamiento. No sabía qué decir. Experimentaba una intensa fricción en mi ser, repleto de dudas. En ese momento, consideré la idea de abrazarlo, transmitiéndole la certeza de que las circunstancias mejorarían y de que resolveríamos juntos la situación. Dudé sin estar seguro si eso resultaría provechoso o añadiría más complejidad a la situación. Así que decidí permanecer quieto, dejando que el silencio transmitiera lo que deseábamos expresar. Finalmente, respiré profundamente, me recompongo y lo encaro con la mirada clavada en sus ojos. Tomás, querido. Transmití el mensaje con sutileza. Sería apropiado dar un paso atrás y dedicar un instante a analizar la situación en su conjunto. Estar cerca es beneficioso, sin embargo, también es importante encontrar momentos de soledad para meditar y encontrar soluciones a las circunstancias. A pesar de mantener un tono tranquilo, en mi interior sentía que me adentraba en áreas inexploradas, sin la seguridad de comunicarme de forma correcta. Reiteró su promesa con calma y, de repente, para mi sorpresa, apoyó la cabeza en mi hombro. La cercanía de su gesto me recordó a los días pasados de mi juventud, cuando solía acudir a mí en busca de consuelo después de un día difícil. El peso de su cabeza sobre mí provocó una ola de cariño y nostalgia, a pesar de que esa tensión implícita seguía presente. No lo pensé dos veces y abracé su figura con mi brazo, creando una sensación de protección mezclada con incertidumbre. Fue reconfortante ver ese gesto, me llevó a pensar en nuestra conexión, aunque ahora tenía un detalle que no podía ignorar. Sentí una calma ligera que no había experimentado en bastante tiempo. Tal vez no era necesario tener todas las respuestas en este exacto momento. Tal vez era suficiente con gozar de nuestra presencia, avanzando poco a poco, sin importar la aparente complejidad de todo. Durante nuestro silencio compartido, abrazados estrechamente, me atreví a considerar fugazmente que esta cercanía podría ser la solución a la falta de comunicación que había entre nosotros. A pesar de ello, en el fondo, tenía claro que la situación no era tan simple. La proximidad que compartíamos resultaba reconfortante, aunque también generaba cierta inquietud, como si algo latente estuviese a punto de manifestarse. Aunque nos manteníamos quietos y tranquilos como el ambiente que nos rodeaba, sabía con seguridad que esto no significaba el final absoluto de la historia. Los dos compartíamos emociones, sentimientos que aún no éramos capaces de comunicar verbalmente y que no podríamos ocultar para siempre. Después de un rato, Tomás levantó la mirada y me miró seriamente. Estoy experimentando una mezcla de sentimientos, y no sé cómo manejarlos, mamá. Prefiero no añadir más complejidad a nuestra situación, aunque tampoco puedo ignorarlos. Las palabras que dijo quedaron suspendidas en el ambiente, como una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. Mientras buscaba las palabras precisas, mi mente estaba muy activa cuando, justo cuando me disponía a hablar, se escuchó otro golpe en la puerta. Ambos saltamos de sorpresa y nos miramos de forma inesperada. La impresión fue muy fuerte, casi urgente, como si la otra persona estuviera al tanto de la situación. Ante un súbito nerviosismo, me levanté y abrí la puerta. Nuevamente, Alejandro estaba allí, reflejando una expresión de preocupación. Valeria, siento interrumpir tu conversación. Solo quería verificar que todo estuviera correcto. La conducta que mostraste antes resultaba un tanto extraña. Tomás nos observaba detenidamente, con un rostro imperturbable. Intenté mantener mi actitud firme al responder. Alejandro, te agradecemos, pero estamos bien, solo pasando un momento tranquilo y agradable. Después de echarme un vistazo, Alejandro miró a Tomás con gesto pensativo. Si necesitas algo, aquí me tienes. Mantén eso en mente. Después de su partida, cerré la puerta y me volví hacia Tomás, quien mantenía su mirada fija en mí con la misma fuerza. Poniéndose de pie, se dirigió hacia mí con calma, haciendo que mi corazón empezara a palpitar con intensidad. En nuestro ambiente se percibía una tensión generada por las palabras no dichas. Sin embargo, al abrazarme, ésta se disipó por completo. Se notó una transformación en su expresión facial, como si estuviera librando una lucha dentro de sí mismo.
Comentó en voz baja que tal vez no era apropiado seguir adelante con ese tema. Se notaba falta de confianza en su tono de voz. Tal vez sería apropiado que nos tomáramos un descanso. Mientras mis sentimientos se mezclaban, asentí conmovido por la situación. Tienes toda la razón, Tomás. Es necesario tener en cuenta todos los aspectos. Es importante no apresurarnos. Él también estuvo de acuerdo y nos quedamos en ese sitio, cerca pero cautelosos, como si estuviéramos en el borde de algo que se nos escapaba de las manos. El desenlace representaba un comienzo diferente, una interrogante que no éramos capaces de resolver completamente. Al retirarse a su habitación, reflexionaba sobre lo que el futuro nos deparaba. Si desean descubrir más aspectos de nuestra historia, déjenos saber en los comentarios y les contaremos lo que sucede en el siguiente capítulo.